son las macromoléculas? Para poder entender qué son las macromoléculas, partiremos de qué son los nutrientes. Los nutrientes son cualquier elemento o compuesto químico necesario para el metabolismo de un ser vivo. Los nutrientes se dividen en dos: micromoléculas, que son las vitaminas, minerales y oligoelementos, y macromoléculas, que es el tema principal de este video. Las macromoléculas son moléculas de gran tamaño que a través de enlaces covalentes ramificados forman una estructura continua de átomos unidos entre sí. Existen tres tipos de moléculas. Se tratan de los carbonos. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocidos como peptídicos. Solo las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además de azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Una vez que conocemos en qué consisten las proteínas de manera general, vamos a enfocarnos en su estructura. Las proteínas están compuestas por polímeros de aminoácidos. Los aminoácidos siguen una estructura así. Tienen un centro de carbono unidos a un grupo de hidrógeno, y esto es lo que le da el nombre, ya que están unidos a un grupo amino y a un grupo ácido. El amino es NH2. También están unidos a un grupo radical. Esto es lo que indica que es un grupo radical. Realmente la R no representa nada, ya que no te dice qué tipo de radical es. Dependiendo del tipo de radical, es el tipo de aminoácido de los que existen en el mundo. Los aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos se producen entre un ácido y el amino del siguiente aminoácido. Se dan entre el carbono y el nitrógeno de un ácido y un amino. Los enlaces peptídicos son muy rígidos, ya que no giran, y es lo que le da una función estructural a las proteínas. Para clasificar los aminoácidos existen diversas formas. Una de ellas es a través del grupo radical, es decir, por la polaridad de cadena lateral. Existen únicamente 20 aminoácidos que son proteicos, es decir, que se relacionan con las proteínas. Dentro de la polaridad de cadena lateral existen tres clasificaciones. Están los grupos R no polares, que son 9 aminoácidos, y están los grupos polares no cargados, que son 6 aminoácidos. Y por último están los grupos R polares cargados, que son 5 aminoácidos. Estos pueden ser tanto positivos como negativos de acuerdo a su nivel de pH. A continuación les voy a mencionar cuáles son los aminoácidos que se encuentran en estos grupos. Dentro de los grupos no polares están la glicina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, metionina, prolina, fenilamina y triptofa. Dentro de los grupos R polares no cargados están la serina, treolina, pragina, glutamina, tiosina y cisteína. Dentro de los grupos polares cargados están, dentro de los positivos, la lisina, la histirina, la areginina. Y dentro de los negativos está el ácido aspartico y el ácido glutámico. Una vez ionizados, reciben el nombre de aspartato y glutamato respectivamente. Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Estas moléculas están formadas por tres elementos principales:
el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno en una proporción más baja. La función principal en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y el sistema nervioso. Los carbohidratos están clasificados en tres. Primero, se encuentran los monosacáridos. Cuentan de 3 a 7 carbonos en su estructura, principalmente hexosas, como por ejemplo la glucosa y los disacáridos. Se encuentran también los oligosacáridos. Estos cuentan con hasta 11 moléculas de monosacáridos en su estructura. Entre ellos se encuentran principalmente los disacáridos como la sacarosa, lactosa y maltosa. Por último están los polisacáridos, que tienen 13 o más moléculas de monosacáridos en su estructura, como el almidón. Entre ellos sus ejemplos se encuentra el glucógeno y la celulosa. Los lípidos o grasas son moléculas orgánicas solubles en solventes diferentes al agua. Están compuestas principalmente de carbono e hidrógeno y en menor proporción de oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los lípidos se caracterizan por cómo se disuelven en diferentes líquidos o solventes. La mayoría son insolubles en agua, mientras que se disuelven fácilmente en solventes orgánicos, como el éter, el benceno o la acetona. A diferencia de las proteínas, los ácidos nucleicos y los carbohidratos, los lípidos no tienen una estructura básica común. Por eso, dentro de este grupo de biomoléculas se encuentran muchos compuestos de formas variadas. Se clasifican en triglicéridos, ácidos grasos, fosfolípidos, esteroides, eicosanoides y esfingolípidos. Los lípidos tienen diversas funciones. Entre las principales se encuentran que son usados como fuente de energía. La grasa del cuerpo, tejido adiposo, es la forma más fácil y efectiva de almacenar energía. 1 gramo de grasa produce el doble de energía que 1 gramo de azúcar o de proteínas. Buenos días, compañeros, hoy les presentaremos la siguiente dieta basal o equilibrada. Consta de desayuno, comida y cena. El desayuno consta de pan de cazuela, 1/3, que equivale a 37 gramos neto, 112 kilocalorías, 2.9 gramos de proteínas y carbohidratos 18 gramos. Atole blanco, 250 gramos de peso, que nos da 2 gramos de proteínas, 0 gramos de lípidos y carbohidratos 25 gramos. Entomatadas con huevo. Este contiene tortillas, el cual nos aporta 128 kilocalorías, 2.8 gramos de proteínas, 1 gramo de lípido y carbohidratos 27.2 gramos. Salsa de tomate, el cual nos aporta 38 kilocalorías, 2 gramos de proteínas, 0.4 gramos de lípidos y carbohidratos 8.4 gramos. El queso, que nos aporta 32 kilocalorías, 3.9 gramos de proteínas, 1.65 gramos de lípidos y carbohidratos 0.4 gramos. Y el huevo, finalmente, que nos aporta 60 kilocalorías, 5.5 gramos de proteínas, 4.7 gramos de lípidos y carbohidratos 0.5 gramos. Hasta ahí. Después la comida. La comida consta de agua de Jamaica, el cual contiene una taza, que nos aporta 60 kilocalorías y carbohidratos 15 gramos. Salsa verde de pollo con arroz para la comida, el cual se compone de jitomate verde, el cual nos aporta 50 kilocalorías, 3 gramos de proteínas, 0.4 gramos de lípidos y carbohidratos de 12.6 gramos. Chile serrano, que nos aporta 13.5 kilocalorías, 0.95 gramos de proteínas, 0.05 gramos de lípidos y carbohidratos 1.95 gramos. El pollo, que nos aporta 50 kilocalorías, 6.6 gramos de proteínas, 3.3 gramos de lípidos y 0 carbohidratos. Arroz, que nos aporta 30 kilocalorías,
0.55 gramos de proteínas, 0.05 gramos de lípidos y 6.65 carbohidratos. Por último, la cena, la cual consta de café de olla, 200 kilocalorías, 9 gramos de proteínas, 8 gramos de lípidos y 24.5 gramos de carbohidratos. Y por último, la ayuda, la cual es el plato por el cual estamos haciendo este video, el cual nos aporta. Primero se compone de tortillas, que nos aportan 256 kilocalorías, 5.6 gramos de proteínas, 2 gramos de lípidos, 54.4 gramos de carbohidratos. Asiento, el cual 2 cucharadas son 8 gramos, lo cual nos aporta 78 kilocalorías. No contiene proteínas, 8.6 gramos de lípidos y no contiene carbohidratos. El quesillo, el cual nos da 380 kilocalorías, proteínas 30.8 gramos, lípidos 26.4 gramos y carbohidratos 3.6 gramos. La lechuga, el cual nos aporta 7.6 kilocalorías, 56 gramos de proteínas, lípidos 0.13 gramos de lípidos, carbohidratos 1.5 gramos. El frijol negro, el cual es un peso de 73 gramos, el cual nos aporta 96 kilocalorías, 6.4 gramos de proteínas, 0.4 gramos de lípidos y 17.2 gramos de carbohidratos. El tomate, el cual nos aporta 207 kilocalorías, 1 gramo de proteínas, 0.2 gramos de lípidos y carbohidratos 4.4 gramos. La cebolla, el cual nos aporta 11.5 kilocalorías, 0.3 gramos de proteínas, 0.05 gramos de lípidos, carbohidratos 2.7 gramos. Por último, el guacamole, el cual nos aporta 115 kilocalorías, 2.5 gramos de proteínas, 8.7 gramos de lípidos, carbohidratos 6.75 gramos. Por último, el tasajo, el cual son 30 gramos, nos aporta 36 kilocalorías, 7.2 gramos de proteínas, 0.8 gramos de lípidos y no contiene hidratos de carbohidratos. Esto fue todo. En conclusión, como pudimos apreciar en el video, nosotros nos enfocamos en las macromoléculas, que son naturales y sintéticas. Las naturales son los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Bueno, especialmente si hablamos general sobre las naturales y las sintéticas, estos polímeros han originado un impacto social y ambiental que ha generado aspectos positivos, pero en su gran mayoría negativos. Porque si hablamos de las sintéticas, estas existen el nylon, el dacro, el orión, el plexiglas, los hules, los sintéticos y las baquelitas. Lo que acabo de mencionar fue investigado y fue fabricado en 1930 por unos químicos. Estos han hecho mucho daño al ambiente actualmente, pero los naturales, en cambio, por ejemplo, las proteínas, que son los bloques para la construcción de los tejidos animales y vegetales, los carbohidratos que aportan energía y los lípidos son las grasas. Porque para los lípidos, si no pudieron entenderle a mis compañeros, se dividen en dos, en saponificables y no saponificables. Los saponificables son simples y compuestos. Los simples son los ácidos grasos, la gliceraldehídos, que son grasas, y las ceras. Y los compuestos son glicolípidos, los fosfolípidos y lipoproteínas. Y los no saponificables son los herpenos. ¿Y qué son los herpenos? Supongo que ustedes han de estar preguntándose, y son cadena de carbonos. Y los esteroides es el colesterol. Yo sé que todos ustedes han escuchado hablar sobre el colesterol, que nos ayuda a la membrana celular para el exceso y que no tape el paso de la sangre. Y la prostaglandina eleva la temperatura para darnos
Una buena... les puedo explicar. Es cuando nosotros estamos enfermos y nosotros no sabemos, entonces la prostaglandina hace que se eleve la temperatura para que nos demos cuenta que tengamos una infección. Generalmente esto es la conclusión. Para que haya un proceso de polimerización se necesita de una pequeña cantidad de un iniciador entre los que se encuentran los proxilos. Y esto sería nuestro video sobre las macromoléculas.